La Mano Peluda era un programa de radio que se transmitía por Radio Fórmula. Inició el 13 de agosto de 1995, para posteriormente cesar transmisiones en enero de 2018. Este era un programa donde se recibían múltiples llamadas donde la gente contaba sus historias paranormales. De 1999 a 2010, el programa lo dirigía el locutor Juan Ramón Sáenz, quien transmitía de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche, por donde pasaron casos muy sonados como el caso Clarita, el caso Katia, el niño con cuernos y muchos más. Pero el que se llevó un gran impacto mediático y quedó en la memoria de los radioescuchas hasta el día de hoy fue el caso Josué, que estuvo rodeado de mucho misterio, ya que se dice que la muerte del conductor se debió a este caso que decidió tomar. Fue así como en el año 2002 se recibió la llamada de Josué, quien narró su historia a detalle, contando que había vendido su alma al demonio. Fue en ese año que Josué Velázquez, un joven de 20 años en ese momento, llamó al programa. Para poner en contexto su situación, Josué contó que presentó problemas económicos durante su etapa de secundaria, a lo que decidió hacer un pacto para conseguir riquezas, mujeres y más cosas que él estaba deseando en aquel momento, así como solventar la situación económica por la que atravesaba su familia. Según relata Josué, encontró un libro de brujería donde venía la forma para pactar con el demonio. Y tras una serie de muchos intentos fallidos tratando de hacer contacto, y después de 1 año y medio, este logró tener éxito y contactó con un demonio llamado Lucifugo Rofocale, quien Josué explica tiene el poder de enseñar dónde hay riqueza. Haciendo un paréntesis y guardan este dato, según el Grimorio Grande, es el encargado de gobernar el infierno por órdenes de Lucifer. Tiene el poder sobre el aire y los mares, y puede causar que los barcos se hundan, además de que puede impartir sabiduría, refinar conocimiento y contactar con el mundo espiritual, y además puede hacer que la persona que lo invoca trascienda los límites de la coincidencia y casualidad, pero aún más importante, se especializa en difundir maldiciones e infligir enfermedades y deformidades, pero no le hará daño a nadie si nadie se lo pide. Este se le presentó como un hombre delgado y negro, el cual le enseñó a hechizar personas y conseguir todo lo que quisiera a cambio de algo. Este demonio le preparó durante varios meses a Josué para realizar una ceremonia donde tenía que juntar a otras 6 personas y sacrificar a un macho cabrío. Durante ese lapso de tiempo, Josué andaba de un lado para otro juntando los materiales que debía conseguir, hasta que se llegó el momento y realizó el ritual. Aunque con el paso del tiempo, estas cosas fueron subiendo de nivel, llegando a ser distintos tipos de rituales, donde empezó a sacrificar animales, y casi llegar al extremo de sacrificar a un recién nacido. Josué además formó su base de operaciones donde hacía este tipo de cosas en un cerro. Posteriormente, después de un tiempo, y, cansado de no obtener lo que él quería, se le decide revelar al demonio, y tiempo después encontró otro libro, donde empezó a hacer las invocaciones en la sala de su casa. Un día, a las 10 de la noche, empezó a hacer una invocación, y no fue hasta las 2 de la mañana que obtuvo respuesta. Un cerdo, parado sobre sus 2 patas, estaba atacando a su madre. Según describe Josué, el cerdo estaba parado sobre sus 2 patas, no hablaba o chillaba, sino que gritaba como si fueran lamentos. Josué, sin miedo alguno, le preguntó: ¿ya veniste? A lo que la manifestación demoníaca le dijo que lo acompañara, y Josué obedeció. Al salir de la puerta principal de su casa, Josué siente que voló. Recuerda que había llegado a donde tenía su centro de operaciones. Cerca de ahí estaba una cueva y fueron ahí. Primero se le manifestó un señor,
y después una mujer. La presencia demoníaca adormitaba a Josué cuando éste le hacía preguntas. Según el propio Josué, lo estaban preparando y le entregaron el anillo de Salomón, con el cual podría controlar diversos demonios. Pero tenía un costo, y era el de sacrificar y entregar el alma de un familiar. A lo que éste se puso a reflexionar en quién sería más viable sacrificar, llegando a su conclusión de que su abuela ya había vivido lo suficiente, ya que él no estaba dispuesto a sacrificar a su madre o hermanos. Y así, según menciona Josué en la transmisión de la mano peluda, mató a su abuela para conseguir el anillo. Y aunque manipuló el cadáver de muchas maneras, ya que el pliego petitorio, el cual tenía que hacer, tenía que estar escrito sobre piel humana. Sin embargo, después de todo lo que hizo al cadáver, este sigue intacto. Pensando en que todo había acabado en eso, se le empezaron a aparecer espíritus que lo atormentaban, se burlaban de él o incluso lo cuestionaban de por qué había hecho tal pacto. Después de todos esos sucesos, Josué empezó a obtener distintas cosas de lo que él pedía. Inclusive realizó una carrera en el Instituto Politécnico Nacional en 8 meses, gracias a todos los trabajos de hechicería que había realizado. En el momento que él estaba haciendo la llamada, Josué cuenta que tiene 20 años, y a ese momento él ya estaba graduado y tenía una empresa en California. Sin embargo, él no era rico, ya que en palabras de este, si ganaba $15,000, lo tenía que gastar todo ese mismo día, porque si no, el dinero desaparecía. Además, había otra serie de condiciones que tenía que cumplir, las cuales eran que el dinero no lo podía gastar en algún tipo de caridad o algún tipo de donación. Y si no cumplía esta serie de condiciones, él sufriría las consecuencias de que los demonios o espíritus malignos lo atacaran. Durante la llamada, Josué estaba acompañado de otras entidades que estaban junto con él. Estaba una mujer blanca, muy delgada, cabello negro, como a la mitad de la espalda y no tenía pies, además de tener una boca y lengua muy grande. Hubo un momento en la llamada donde un pastor cristiano se unió para dar soporte a Josué y empezaron a rezar. Mientras rezaban, se escuchaban risas, gruñidos, entre más ruidos de fondo. Durante ese lapso, Josué tenía mucho miedo, ya que, según contó, vio al demonio con una cruz invertida que tenía un ojo, y según le dijeron, que cuando él vería esto, él se iba a morir. Entre otras cosas que pasaron, los radioescuchas también vivieron momentos paranormales en sus casas, y la leyenda cuenta que hasta una televisión en el estudio de grabación se quebró y la temperatura de la cabina bajó considerablemente. Todo ese lapso de la llamada, Josué entró en un estado de crisis, ya que se empezó a sentir mal y cada vez los demonios lo atormentaban más. Y así la llamada acabó con la recomendación de que buscara ayuda de parte de la iglesia cristiana y con algunos rezos que le enseñó el pastor como protección. Después del programa, Juan Ramón le quedó de volver a hablar, y así fue como cumplió, y este le llamó. Sin embargo, Josué no contestó, sino 2 empleados de él, los cuales le explicaron a Juan Ramón que Josué tuvo un accidente el fin de semana. Al parecer, lo habían golpeado brutalmente y le habían enterrado un crucifijo en el abdomen. No obstante, 2 semanas después, Juan Ramón logró contactar a Josué en el hospital, quien le contó lo siguiente, y esto lo narró Juan Ramón. Los seres que golpeaban a Josué mientras oraba con el pastor regresaron más tarde y empezaron a destruir todo lo que había en el cuarto de este. Los focos y los floreros estallaban, tiraban los libreros y demás muebles. Las sillas y los objetos volaban, como si tuvieran vida propia. Finalmente, una gran sombra se plantó frente a Josué, y ésta le dijo: «Te lo advertimos, ahora recibirás tu castigo». El demonio se plantó frente a él,
con un crucifijo que le había regalado su abuela y se lo clavó en el vientre, causándole una breve hemorragia que le había hecho perder el conocimiento. Según cuenta Juan Ramón, después de eso, él y Josué quedaron en estar en contacto, pero Juan Ramón no obtenía respuesta por parte de Josué. Y como Juan Ramón estaba tan preocupado por Josué, decidió irlo a buscar hasta Los Ángeles, California. Sabía la calle donde se encontraba la casa, y preguntando a diferentes personas dónde se encontraba la ubicación exactamente, todos le advertían que no debería ir ahí, ya que en esa casa vivía gente mala, o simplemente que estaba embrujada. Al momento que Juan Ramón llega a la casa, narró que la fachada de la casa se veía ostentosa, así como su experiencia que vivió en ese momento que buscaba a Josué. Juan Ramón empezó diciendo: toqué a la puerta y salió un hombre alto de tez blanca. Parecía sajón, muy pálido y con una mirada extraña. Cargaba un gato negro. Detrás de él se veía una sala enorme, pero en gran desorden, y un olor como excremento. Se me quedó viendo, preguntándome como que ¿qué quería? Buenos días, ¿habla español? No me respondió con palabras. Solo meneó la cabeza e indicó que sí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mire usted, ando en busca de un hombre llamado Josué. Le expliqué brevemente que había hablado con él y que me encontraba preocupado por su estado de salud. ¿Se encuentra él? Nuevamente, el pálido solo movió la cabeza para indicarme que no, y me cerró la puerta en mis narices. Ante la negativa del señor pálido, Juan Ramón se retira nuevamente a México 2 días después, y posteriormente, 2 semanas después, Josué lo contacta a él. Cuando Juan Ramón le contó que había ido a buscarlo y le contó lo del tipo pálido, Josué le contó que su casa debería haber estado vacía, que no debería haber nadie ahí, y menos alguien con ese porte. Juan Ramón le describió su casa por si se había llegado a equivocar. Josué afirma que era su casa, sin embargo, que no debió de haber estado nadie ahí, y que nadie de su alrededor era como el señor que había descrito Juan Ramón. Y pensando que todo había quedado ahí, que hasta ahí terminaba el caso de Josué, no terminó la cosa. Pasaron 9 años y Juan Ramón se muda a televisión, al programa de Extra Normal, que en ese entonces se transmitía por TV Azteca, pero apenas tuvo 2 intervenciones. En la primera presentó sus mejores casos de radio y en la segunda se entrevistó con un satanista. Y sí, ese satanista se trataba de Josué, quien vuelve a aparecer después de 9 años, ya que se les ocurrió a los de Extra Normal volverlo a entrevistar a Josué. No obstante, se dice que este puso algunas condiciones para llevar a cabo la entrevista, en las cuales él pedía que su rostro no fuera mostrado, que la locación desde donde transmitían no se revelara, y pidió que fuera en una embarcación en medio del agua, argumentando que los demonios no los dañarían. Y por último, pidió que el locutor Juan Ramón Sáenz estuviera presente. Antes de que iniciara la entrevista, según se cuenta, a todo el equipo los habría saludado con la mano izquierda, a excepción de Juan Ramón, a quien saludó con su mano derecha, en donde supuestamente portaba el anillo de Salomón. Y bien, guarden este dato. La entrevista no aporta muchas cosas al caso, solo preguntas a Josué y cómo ha ido evolucionando su caso. Y es aquí donde se empiezan a presentar las casualidades. ¿Recuerdan al principio del video que les dije que guardaran el dato? Pues analicen bien la situación. Están en una embarcación en medio del agua. El demonio con el que contactó Josué tiene el poder para hundir embarcaciones, además de propagar maldiciones y enfermedades. Pues bueno, esto se empieza a ver en un punto de la entrevista, donde se aprecia que Juan Ramón se empieza a sentir muy mal. Y justo un día después del dolor que traía Juan Ramón, en la entrevista fue hospitalizado por peritonitis, que justo unos días después lo terminaría matando.
Los médicos reportaron que fue una bacteria que le provocó una infección generalizada. Y así fue como el 29 de mayo de 2011, desgraciadamente, Juan Ramón falleció. No obstante, esto no acaba aquí, ya que el equipo con el que se hizo el reportaje también sufrió desgracias. El camarógrafo fue intervenido de urgencia por una hernia. El reportero sufrió un grave accidente y el pastor, que había dado soporte a Josué en el primer contacto que hubo con él, falleció al poco tiempo después que Juan Ramón. Los espectadores empezaron a formular teorías de lo sucedido y todos los dedos apuntaron acusatoriamente a Josué, quien se defendió diciendo que había alguien que lo había querido matar, pero que él no había sido. Pero la teoría que causó más revuelo fue que el método de salvación de Josué era intercambiar un alma por otra. Y, sumado a que la entrevista final tenía muchos elementos que favorecían la situación, pues bueno, el último dato que les dije que guardaran es que Juan Ramón fue el único que saludó con su mano derecha, donde éste portaba el anillo de Salomón. Además, Josué había comentado que solo le faltaba un pequeño detalle para poderse liberar del trato, a lo que muchos espectadores que les interesaba el tema concluyeron que el alma que tuvo que pagar fue la de Juan Ramón Sáenz, el hombre que en un principio lo ayudó de forma desinteresada. Pareciera que el caso termina aquí. Sin embargo, un tiempo después, el conductor Vane del Mundo Paranormal de Vane logra contactar con Josué y con el youtuber Dross, y se arma una entrevista entre estos dos personajes. En la entrevista podemos ver que Dross no iba muy preparado, ya que lo que intenta en la entrevista es desacreditar a Josué. Sin embargo, Josué, a lo largo de todos estos años, no cambió su historia, ni en ningún momento se contradijo. En la entrevista, pareciera que cada uno está contestando en su plano. Dross, en uno lógico, y tratando de desacreditar a Josué, y Josué está contestando a su lógica, en la cual pasaron los sucesos. Dross, al no quedarse conforme, le dedicó 3 videos tratando de poner el caso de Josué como una farsa. Sin embargo, lo único que sembró fueron más incertidumbres, y es que este caso es muy intrigante para todos, ya que es muy difícil de comprobar si es falso o real, porque presenta muchas coincidencias y factores que vuelven muy complejo este caso. Queda en ti sacar tu conclusión de este caso, y si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte y dar a la campanita. Y si estás escuchando por Spotify o algún otro medio de podcast, no olvides seguirme para más transmisiones. Nos vemos en el siguiente video.